El propósito de la lección de esta semana es mostrar que no existe salvación corporativa de los judíos ni de los gentiles, ni de nadie. Es verdad que los judíos fallaron en el rol que desempeñaban dentro del plan divino, pero el plan continúa. La salvación no consiste en pertenecer a un determinado pueblo, a una determinada iglesia, ni en guardar la ley. La salvación es solo por la gracia maravillosa de Jesucristo. Veamos el asunto. Al empezar el capítulo 10, Pablo continúa preocupado con el pueblo de Israel. El versículo 1 del capítulo 10 dice lo siguiente: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Quiere decir, Pablo quería que Israel se salvase, pero con tristeza veía que Israel quería alcanzar su propia justicia, quería ganar algún mérito para ser merecedor de la salvación. Y el apóstol ha estado tratando de hacer entender a sus lectores que la justicia es únicamente por la fe en Jesús. No existe otro camino. Por más sincera que sea la persona en su intención de guardar o de agradar a Dios, la justicia humana es como trapo de inmundicia. Para lo único que sirve la justicia humana es para enaltecer el yo, para hacerte creer que de alguna manera eres mejor que las otras personas. El nombre que le damos a la intención de obtener una justicia propia es legalismo. Y si te pones a pensar, hay muchas maneras disimuladas en que el legalismo trata de apoderarse del cristiano. Cuando dejas de mirar a Jesús y empiezas a pensar que porque haces esto o porque no haces aquello mereces la salvación, estás caminando por el terreno peligroso del legalismo. Bueno, ahora en el versículo 4 encontramos un versículo que muchos cristianos usan para afirmar que ya no existe ley. Dice así el versículo 4: Pues el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. El contexto de este versículo explica todo. Querido, Pablo está hablando de la tontería que es querer obtener la propia justicia haciendo cosas buenas. Debemos buscar la justicia de Cristo, dice en el versículo 3. Y después añade, porque el fin de la ley es Cristo. Aquí el apóstol no dice que la ley acabó. La palabra fin en griego es telones, que significa el blanco o el propósito. Y ahí está explicado todo. La ley existe para mostrarnos nuestra necesidad de ir a Jesús. El fin, el propósito, el objetivo de la ley es Cristo. Y es de Cristo que ven la verdadera justicia y no de las obras de la ley. Vamos ahora a la segunda parte de la lección basada en el capítulo 11. Mira, el último versículo del capítulo 10 señala claramente que Israel ha rechazado a Dios y ha rechazado el evangelio de Dios. Los israelitas han rechazado a Dios. Romanos 10:21 afirma, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. De modo que la pregunta lógica es esta: ¿ha rechazado Dios a Israel? Ya que Israel ha rechazado a Dios, ¿también ha rechazado Dios a Israel? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es un firme no. Dios no lo permita. El versículo 7 del capítulo 11 dice lo siguiente: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Mira, el raciocinio de Pablo es que Israel, la gran mayoría de la nación, no ha obtenido lo que buscaba con tanto ahínco, pero los escogidos, o sea, el pequeño remanente, los que aceptaron, para esos para quienes el amor de Cristo sí vale, esos judíos son judíos creyentes. Ellos lo obtuvieron. Los escogidos, entre comillas, del versículo 7,
es equivalente al remanente, entre comillas, del versículo 5. Estas expresiones se refieren a aquellos judíos que pusieron su confianza en Cristo, que lo aceptaron. Los demás, entre comillas, se refiere al resto de los israelitas que no pertenecen al remanente creyente. En el versículo 7 encontramos las expresiones los demás, entre comillas, y Israel, entre comillas, que se refieren ambas a la gran mayoría de los israelitas que no creyeron en Cristo. ¡Qué pena! Los judíos estaban tratando de obtener la justicia de Dios, pero trataban de obtenerla por la vía equivocada, por las obras de la ley. El remanente, ese pequeño grupito que aceptó, lo obtuvo esta justicia poniendo simplemente su fe en Cristo, que es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Estos judíos fueron salvos, pero el resto de los judíos que no creyeron en Cristo fueron endurecidos, entre comillas. Ahora, este endurecimiento no es provocado por Dios. Dios solo tiene misericordia por sus hijos. Pero como ya lo vimos en la lección anterior, el mismo sol que derrite la mantequilla endurece el barro. Depende de la actitud del receptor. E Israel se endureció solo. Quedó lerdo, embotado, obtuso, insensible, sin sentido. Si alguien debió haber reconocido al Mesías, los judíos deberían haber sido los primeros. Pero ellos perdieron su sensibilidad espiritual por causa de la incredulidad. La nación judía rechazó al Mesías y aceptó toda la responsabilidad por lo que hizo. Cuando dijo de Cristo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos no sabían lo que estaban diciendo, pero se estaban condenando solitos. En la tercera parte de la lección vemos el futuro maravilloso que Dios tiene para los judíos que lo acepten. El versículo 11 dice lo siguiente: pues yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Interesante, la palabra caer en griego, patayo, significa un paso en falso, transgresión, pecado, es decir, incredulidad. La nación de Israel pecó y cayó y rechazó a Cristo, pero no fue una caída fatal. La nación no ha sido arruinada para allá, para toda la vida, quedar sin esperanza de recuperación, no. Vendrán días mejores. Los judíos que acepten a Jesús se levantarán nuevamente así de una manera maravillosa. Cuando Cristo vino la primera vez, la nación no lo recibió. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, innúmeros judíos bendecirán a su Mesías. Justo antes de su regreso, hoy en día, la nación está enceguecida, dominada por un espíritu de estupor. Pero en el futuro, la nación podrá mirar. Mira lo que Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. El presente rechazo será seguido por una futura admisión de miles y tal vez millones de judíos. El presente rechazo y caída de Israel es una maldición para Israel, pero es una bendición para los gentiles, porque por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ahora, en nuestros días, la gran mayoría de los que son miembros del cuerpo de Cristo son gentiles, aunque claro que hay muchos judíos que también lo aceptaron. Pero Dios está llamando hoy a los gentiles de todas las naciones. Esto está ilustrado en Juan 1, 11 y 12. Los judíos no recibieron a Cristo, de modo que Dios ofrece su salvación a todo aquel que quiera recibirla. Israel cayó, pero el plan divino de salvación no acabó. Continúa con los gentiles.
Y más, la conversión de los gentiles es usada por Dios para provocar celos a Israel. Quiere decir, cuando los judíos rechazaron a su Mesías, Dios tuvo en mente el bien de los gentiles y la salvación fue llevada a ellos. Y con la conversión de los gentiles hoy, Dios tiene en mente el bien de los judíos, buscando despertarlos al arrepentimiento. Ahora, teniendo esto en mente, vayamos a los versículos 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Te diste cuenta de lo que acabamos de leer? Quiere decir que llegará un momento en la historia en que todos los judíos se salvarán. Bueno, eso es lo que dice el texto, aparentemente. Pero un versículo no puede contradecir a muchos otros que afirman el hecho de que no existe salvación corporativa. Es decir, la salvación es personal. El que acepta a Jesús será salvo, pero el que lo rechaza será condenado. Israel como nación rechazó a Jesús por ocasión de su primera venida, pero Pablo afirma que no todos lo rechazaron. Hubo un remanente que lo aceptó. Entre ellos estaban los discípulos. E inclusive muchos de ellos aún creyendo en Jesús. Otros discípulos judíos más no lograban olvidar sus tradiciones. Y esto fue lo que motivó a Pablo a escribir la epístola a los romanos. Israel cayó, es verdad. Pero esta semana estamos viendo que a pesar de eso, Dios dice que al fin de la historia, muchos judíos aceptarán a Jesús. ¿Cómo será esto? Yo no sé. Algunos creen que será durante la lluvia tardía, durante el último pregón del Evangelio a todo el mundo. Elena de White afirma que poco antes de la venida de Cristo, muchos judíos despertarán y aceptarán el Evangelio. Esto es algo grandioso, maravilloso. Finalmente, querido, llegamos al fin de la lección de esta semana. Pablo habla del amor de Dios y de su gracia salvadora, no solo por el judío, sino por todo ser humano. Primero, hablando de los judíos, dice en el versículo 28 lo siguiente. En cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Quiere decir que los judíos se salvarán de todas maneras por causa de la elección. Vuelvo a repetir, esa enseñanza no se encuentra en la Biblia. La salvación de todos, entre comillas, es llamada de universalismo. Eso no es bíblico. Pero la verdad es que aunque el pueblo judío rechazó a Dios, Dios lo sigue amando. Dios jamás deja de amar al ser humano. Solo que el amor divino solo vale para los que lo aceptan. Si yo no lo acepto, me voy a perder, a pesar del amor de Dios por mí. Entonces Pablo termina este capítulo con una gloriosa doxología rebosando de alabanza por la inescrutable sabiduría de Dios. Con humildad de corazón, Pablo adora a Dios, confesando que hay mucho en cuanto a Dios y en cuanto a los caminos de Dios que él, Pablo, no entiende. Y sin embargo, sabe con toda confianza que Dios hace solamente lo que es bueno, sabio y mejor. Oh, querido, Dios no necesita consejeros humanos. Pero al contrario, nosotros necesitamos inclinarnos delante de Dios y someternos a su consejo. Dios es el gran dador. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de Él? Dios nada nos debe. Somos nosotros los que le debemos a Él. En el último versículo vemos cuán centrados en Dios eran los pensamientos y la teología de Pablo, en contraste con los enfoques humanistas que están centrados en el hombre y que están de boga hoy día en nuestros días. Ese último versículo dice lo siguiente: porque de Él
y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mira, de Él, literalmente saliendo de Él. Dios es el origen de todas las cosas. Él es el comienzo de todas las cosas. Todo proviene de Él. Todo empieza en Él. Él es el alfa, la primera letra del alfabeto, el comienzo, el principio. Por Él, todo pasa por Dios. Él es el canal de todo. Él está totalmente involucrado en todo. Nada puede quedar fuera de su plan y propósito. Todo tiene que fluir a través de Él y nada puede suceder sin Él. Para Él es la meta de todas las cosas. Todo tiene que terminar en Dios. Él no es solamente el alfa, Él también es el omega. Él no es solamente el comienzo, Él también es el final. Él no es solamente el primero, Él también es el último. ¿Qué podemos decir a todo esto sino a Él sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén.